Buenas, soy Mario y hoy en otro vídeo del Teatro Divertido vamos a hablar sobre la familia Pascual Duarte. Bueno, la familia de Pascual Duarte se trata de una obra literaria narrativa escrita por Camilo José Cela, basándose en el transcrito de, de Pascual Duarte, que es el que le da el nombre al título. Bueno, primero de todo, Pascual Duarte es un nombre que vive en Almendralejo, en Extremadura, y escribe desde una cárcel la historia, básicamente, de su vida. Y bueno, está en la cárcel por asesinar a su madre. Y bueno, Pascual Duarte cuenta básicamente que tuvo una vida muy dura y no pide perdón por lo que ha hecho, solo pide que se le entienda. Y bueno, porque tiene básicamente una vida llena de injusticias, se podría decir, de... Básicamente le ha ido todo mal en la vida y al final quiere que entendamos que ha hecho lo que ha hecho porque la vida no le ha sido nada fácil. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a explicar un poquito a Pascual Duarte, cómo era, cómo se sentía y demás. Bueno, físicamente no sabemos cómo era el señor Pascual Duarte, solamente sabemos que, bueno, dice que es bastante sucio, pero bueno, no explica si es alto, bajo y demás, no lo sabemos. Bueno, de carácter, pues era un señor con carácter fuerte y problemas de ira. Problemas de ira causados por las diferentes dificultades de su vida y bueno, luego vamos a hablarlo de todas formas más adelante, pero puede ser causado también por su madre, que al final, ya cuando Pascual Duarte crece, es la que le putea básicamente a diario. Perdón. Bueno, y las motivaciones de Pascual Duarte, yo diría que son dos, las más importantes, una buena y una mala. Una motivación buena es cuando Pascual Duarte, después de pasar 3 años en la cárcel por asesinar a un señor, sale y su hermana Rosario le dice que le está esperando Esperanza, que dice que se quería casar con él hace tiempo. Esperanza es una chica muy religiosa y se casa con él. Tiene un hijo y perdón, Pascual Duarte dice, o sea, expresa que es un hombre nuevo y que cree que puede volver a ser feliz después de todo lo que ha sufrido con su nuevo hijo, su nueva esposa y demás. Que, joder. Bueno, la otra de sus motivaciones sería la de la mala, que yo diría que es la de acabar con su madre, que esto ya es más hacia el final de la obra, y es básicamente porque Camilo, o sea, Camilo Pascual, básicamente su madre lo único que hace es atormentarle todos los días, insultarle y demás, y está harto y piensa en su odio y su ira y todo lo que le ha pasado mal en esta vida es por culpa de su madre, y piensa que matándola, pues se va a librar ya por fin de eso y va a volver a ser feliz nuestro compañero Pascual. Y bueno, otra de posiblemente sus motivaciones o, bueno, es decir, sus pilares básicos, perdón, sus motivaciones ya las hemos dicho y sus pilares básicos básicamente son su madre, que le machaca continuamente, que es un pilar básico malo en este caso, Rosario, su hermana, que es la única mujer dentro de su entorno principal, o sea, de su familia, que es normal, no tiene problemas, no le insulta y además le quiere mucho. Y por último, diría que es su esposa Esperanza, que bueno, es la única que le hace realmente feliz. Aparte, podríamos tener también a Lola, que fue su primera esposa, pero teniendo en cuenta que tuvo un primer aborto, su hijo se murió y luego tuvo otro hijo con otro hombre, pues bueno, no lo llegó a tener porque Lola se murió, pero bueno, iba a tener otro hijo con otro hombre y el tío, pues no sé, no la pondría sinceramente en este puesto a Lola. Bueno, pasando con los registros de la obra y de cada personaje, los he dividido en dos grandes grupos. Primero voy a hablar de los personajes y demás, y después voy a explicar por qué es informal o formal, más claramente. Primeramente tenemos a Pascual, el cual es mayormente coloquial porque prácticamente no tiene educación,
y por circunstancias de la vida es mayormente coloquial. Sin embargo, a veces intenta hablar con un toque culto para dar mayor credibilidad y dignidad a su historia. Y el ejemplo que he puesto es: se mata sin pensar, bien probado lo tengo, a veces sin querer. Y bueno, eso lo voy a explicar de todas formas al final, porque todos los ejemplos se basan en lo mismo prácticamente. Después tenemos a la madre de Pascual, quien, al igual que Pascual, sobre todo, ya que es coloquial, igual que Pascual, carece de estudios, y además suele ser, sus aportaciones en la obra suelen ser agresivas y violentas, lo cual se suele hacer de forma coloquial. El ejemplo que tenemos es menos matar, que como se ve es agresivo y después voy a comentar también que es muy escueto, o sea, es muy como repentino. Después tendríamos a Rosario, que igual que los anteriores, pues la tía se fugó de caza de casa con 14 años y yo sé, tampoco tiene educación, ha tenido una vida igualmente dura y igual. Bueno, la frase que he puesto es: entonces me quería, que bueno, hace referencia a un novio que tuvo, el estirado, que en realidad no la quería, pero bueno, eso cree ella, no lo sé. Y después finalmente tenemos al estirado, que yo diría que igualmente entra entre los principales personajes, que bueno, como no puede ser menos, igual es informal y, y no puede ser más coloquial porque el propio nombre de El Estirado es muy coloquial. O sea, tener un artículo ahí en el nombre no vale para nada. Y eso, el ejemplo que he puesto es que era una zorra. Bueno, es que no se puede decir más. Y luego aquí lo que decía, que básicamente todos los personajes durante toda la obra usan frases cortas. Básicamente no se trata nunca de usted, es normalmente de tú, porque igual es un ambiente familiar, entonces no sé, me parece que en un ambiente familiar y de amistades solemos ser más coloquiales que formales. Lo que decía, es relajado, como se habla entre familiares y amigos, es espontáneo, que es lo que decía antes, por ejemplo, entonces me quería, no, pero la de menos matar, eso es muy espontáneo. Es como decir, yo qué sé, está luego ahí y se puede ver más reflejado en el guión. Pero bueno, pasando a otros personajes secundarios, como podemos tener la Guardia Civil, Esperanza y demás. Bueno, estos personajes son más formales. Por ejemplo, la Guardia Civil, que representa una autoridad, pues claro, tiene que representar qué autoridad es. Entonces, suele tener un toque más culto, suele hablar de usted, las oraciones que usan son bastante amplias y demás. El ejemplo que he puesto de este es: el personaje, a mi modo de ver, y quizá por lo único que lo saco a la luz, es un modelo de conductas. Un modelo no para imitarlo, sino para huirlo. Un modelo ante el cual toda actitud de duda sobra. Un modelo al que no cabe sino decir. Que bueno, eso sobra al final porque eso luego pone una frase y demás, pero bueno. Pasando ahora con los fragmentos que más me han gustado, que son dos, la verdad la obra tiene bastantes, pero yo he elegido estos dos porque son un poco los que más me gustan a mí. Y bueno, ya voy un poco justo de tiempo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el primero es: cogí la escopeta y disparé, volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. Bueno, Pascual tenía una perra con la que se iba de caza. Y un día, según Pascual, la estaba mirando mal y cogió y se la cargó con su escopeta. No sé, me parece una frase, sinceramente, que refleja mucho el maltrato animal y no sé. Es que es como una sensación de impotencia, algo así que no sé. O sea, ¿por qué al perro? Solo porque te mira mal, no sé. Bueno, y luego a la otra tenemos: yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace
en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Y esta frase la verdad es que me gusta mucho, además fue de las primeras que dice, es de las primeras que sale en la propia obra y es eso básicamente, el Pascual, es que en realidad se podría comprender de muchas formas esta obra y hay quienes que dicen que Pascual es horrendo, es un hombre malísimo, asqueroso, de todo. Y hay gente que dice lo mismo, pero también comprende que después de todo lo que ha sufrido y demás, en realidad puede tener un punto de bondad y demás y de humanidad. Y bueno, finalmente las relaciones con otras obras y demás, una de las que más se ve yo creo que podría ser la relación con el Lazarillo de Tormes, porque igual los dos pertenecen a un movimiento literario denominado el determinismo, que se basa en un realismo violento uno y extremo, como es el caso de este, que pues, está todo el rato pegando, matando y demás. Personajes marginales como estos, que son un poco pobres, una familia desestructurada y demás. Y una crítica social, que en este caso puede ser, pues eso, que es una persona incomprendida. Y también se puede relacionar con una película, bueno, más bien el movimiento literario más que el libro, que es bastante reciente, se llama Debs, y es del 2022, no, 2020, perdón, y, y básicamente refleja lo mismo, el determinismo, que cómo las circunstancias pueden variar en nuestra vida y demás, o bueno, la obra sí, en sí propia. Y bueno, hasta aquí mi trabajo, espero que os haya gustado. Y os recomiendo mucho leer La familia de Pascual Duarte. Y la verdad a mí me ha gustado mucho, es una buena obra. Y nos vemos en la siguiente.